Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Verdaderamente un honor, un privilegio el que podamos escucharla. Siempre para los que estamos en la academia o los que estamos en las ciencias periciales, en la docencia, representa un reto saber qué sucede con la responsabilidad civil. ¿Qué pasa con estos temas de daños y perjuicios? Eh, Tenemos la parte teórica, tenemos la parte legal, nos hemos adentrado en lo que nos señala la norma jurídica, algunos precedentes inclusive de casos que se han ventilado sobre daños y perjuicios, particularmente con el más apasionante de todos ellos, como lo ha sido el caso del el daño moral. En esta ocasión tenemos el honor, el privilegio, el gusto de contar con una visión diferente, una visión que creo que va a ser de gran utilidad, porque tenemos el privilegio de escuchar a una gran juzgadora que dentro de su trayectoria ha tenido la experiencia pues de vivir este tipo de instancias, de procedimientos, de demandas, pero qué mejor que a través del juzgador. Hay muchas dudas en relación a cómo probar los daños y perjuicios, cuáles serían los elementos que pudiera considerar el tribunal para poder nosotros tener esta viabilidad de exigir los daños y perjuicios. Así es que, pues nuevamente, muy agradecidos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a la doctora Guadalupe Alejandra Rubalcaba Monjo. Quisiera leer algunos antecedentes curriculares de nuestra invitada de esta tarde. Ella estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes, asimismo la maestría en Derecho Civil por la Universidad de La Salle Bajío, el doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado y asimismo, algo muy importante, ha sido ratificada en el cargo de juzgadora por 10 años hasta el 2033 en el Poder Judicial en Aguascalientes. Dentro de su trayectoria en el Poder Judicial, perdón, en el Poder Judicial en Aguascalientes, ella ha sido titular adscrita del juzgado mixto del segundo partido judicial con sede en Calvillo, Aguascalientes. Fue adscrita del juzgado mixto del quinto partido judicial con sede en Jesús María, Aguascalientes. Ha sido secretaria de Sala Civil, proyectista de Sala Civil, secretaria de Acuerdos en el juzgado quinto mercantil y asimismo ha tenido constantemente actualizaciones y capacitaciones, diplomados por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Escuela Judicial, la Universidad Panamericana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras actividades más. Así es que, pues bueno, le cedo el uso de la voz a la doctora Rubalcaba. Muchísimas gracias de verdad, doctora, y bueno, vamos a estar muy atentos de todo lo que nos tenga que comentar en esta tarde. Le cedo el uso de la voz. Nuevamente, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharme y espero que les sirva un poquito la plática. Antes que nada, una disculpa por no haberles preparado un material para proyectar. Hace 2 semanas que me cambiaron de adscripción, entonces estoy en un juzgado que es no nuevo porque ya había estado ahí, pero sí nuevo porque tenía tiempo que no estaba, entonces tenía la visita y por ahí se me complicó un poquito. Como lo ha dicho justamente el doctor, si ustedes pueden apreciar, pues, toda mi vida profesional la he pasado en Poder Judicial. No conozco nada más que Poder Judicial. Entonces, la visión que yo tengo es desde la autoridad, no conozco la visión del litigante, que muchas veces es la cuestión que se nos pierde. Igual la mitad de mi vida personal también he estado en Poder Judicial, entonces también hay veces que es refrescante conocer la otra etapa o la otra cara de lo que a lo mejor los litigantes les hace falta o que ustedes conozcan a lo mejor los requisitos y que también nos actualicen, digo, sobre todo porque hay veces que tenemos nosotros ya la línea muy marcada.
en Aguascalientes, porque veo que justamente que esto es, que ustedes hay de distintos estados. En Aguascalientes no hay tantos casos de daño moral o de daños como yo quisiera. Hace unos 2 años, hace 2 años aproximadamente, estuve de secretaria de la sala y eran contados los casos que nos llegaban de justamente de reparación de daño. Sí hay muchísimos casos de reparación de daño contractual, pero de hecho, pues bueno, ahí las cargas probatorias y las bases para ejecutarlo, pues prácticamente nos lo dice el código, o sea, tenemos los lineamientos un poquito más cerrados. Donde sí tenemos la dificultad o el problema, donde justamente yo quería hablar con ustedes, que creo que ustedes ya lo conocen, es justamente en la reparación del daño, pero cuando necesitamos saber un monto en la reparación extracontractual. Ahí donde justamente se nos pierde y donde actualmente nosotros como juzgadores es donde estamos no batallando, sino también tratando de encontrarle a la corte qué es lo que nos pide, cuáles son los parámetros que necesitamos nosotros para pues, fijar un monto, porque no es fácil fijar un monto de una indemnización, no es fácil fijar un monto de cuánto valen los sentimientos, cuánto vale la vida, cuánto vale el decoro, no es nada fácil. A lo mejor quien quita y tenemos una carta más abierta cuando tenemos intereses de menores porque podemos recabar, pero sí necesitamos que ustedes nos den las bases y los hechos para nosotros podernos agarrarnos un poquito. Creo que ustedes ya saben la teoría y entonces, pues bueno, yo me quiero enfocar más que nada a la justa indemnización, que es por ahí a lo mejor donde no podría decirse nuevo, sino más bien donde están los parámetros, que realmente no tenemos un parámetro y que cada día la Suprema Corte nos sale a lo mejor con algunos lineamientos, pero que son subjetivos, depende de cada uno. Como ustedes ya lo saben, desde que se promulgó la Constitución de 1917 hasta el año 2000, en el texto de la Constitución no había alguna noción de la reparación del daño. Ahí no teníamos nada. Esto cambió a partir de que se hubo la reforma y entonces ahí paulatinamente empezaron a aparecer los textos de reparación y justamente las leyes secundarias. Primeramente se introdujo en el artículo 20 de la Constitución en un apartado B por la Comisión de Delitos, en lo cual reconocía la facultad de solicitar a la víctima o al ofendido la reparación del daño. A partir de ahí se nos hizo justamente el decreto en el periódico oficial el 14 de junio de 2002, reformó el artículo 113 y tenemos la reparación del Estado, que eso es justamente distinto y que también ustedes como litigantes lo tienen que observar. Cuándo le voy a reclamar la responsabilidad del Estado y cuándo le voy a reclamar la responsabilidad a los particulares, ¿no? No sé si voy muy rápido o ya o vamos perfecto. Ustedes díganme, si voy muy rápido, me paro o le damos. Bueno, a partir de aquí tenemos la reforma, obviamente, de los derechos humanos que nos cambió a todos el 10 de junio de 2011, en la cual incluye, obviamente, en el artículo primero, el catálogo de las obligaciones genéricas que el Estado tiene que estar y los deberes en materia de derechos humanos, y en lo cual se reconoce la reparación de la violación a los derechos de las víctimas. ¿Cómo vamos a reparar esa violación a los derechos de las víctimas? ¿De dónde nace este concepto? Bueno, el concepto de reparación nace en el Sistema Universal de los Derechos Humanos. El primer avance se encuentra en el informe definitivo del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos, en Theo Van Bonden, disculpen mi inglés, presentada el 2 de julio de 1993, en el cual perfila la noción de la transgresión de una norma internacional de derechos humanos a efecto justamente de reparar. Y aquí él nos va dando las pautas para reparar los derechos humanos, que justamente era lo que nos decía, bueno, no solamente dame un parámetro, sino también que tienes que reparar, resarcir y compensar, que es lo que estamos justamente nosotros viendo. A nosotros nos llega
con la Corte Interamericana, obviamente. No nos llega porque en la Constitución o las leyes secundarias, o así lo hayamos querido, o legislador, sino obviamente como todo nos ha llegado, nos han jalado las orejas y nos han dicho, oye, Estado mexicano, ¿cómo estás reparando? ¿Tú qué estás haciendo para reparar los daños? Y aquí lo encontramos justamente en el caso más desarrollado en el 10 de septiembre de 1993, con la sentencia de reparación dictada en el caso de Alobuete y otros contra Suriman, y en la Corte Interamericana empezó a desarrollar el concepto de reparación de daño integral. En el 2011, hasta el 2011, fue cuando la Suprema Corte de la Justicia nos explica que las víctimas de violaciones de los derechos humanos o sus familiares tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, el cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, así como las medidas de satisfacción, alcances generales y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como los instrumentos internacionales ratificados por México. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Ustedes ya saben la forma de probar un daño. Obviamente, la carga probatoria de ustedes como litigantes es decirnos los hechos, en qué se trató y demostrarnos el daño y el nexo causal. Pero no solamente aquí se nos cierra, sino que también nos tienen que tratar o al menos decirnos en qué consisten esos daños. Si no nos dicen en qué consisten esos daños, a nosotros nos constriñen mucho. Porque acuérdense que atendiendo a la naturaleza va a ser la reparación que nosotros vamos a tener que tratar, y si al menos la sentencia no fija un monto, sí tiene que fijar las bases de cómo lo vamos a hacer. A partir de aquí es por lo que a mí me interesa saber, a lo mejor si ustedes han visto lo que es la justa indemnización, o no sé si ya me vaya muy rápido. La justa indemnización, que es lo que yo les traigo a la mesa, que a lo mejor que es la visión que les quiero presentar, es el sinónimo del derecho a la reparación integral. Y ¿cómo es el derecho de reparación integral a la víctima? A lo mejor no podría decirlo y a lo mejor me voy a escuchar, no sé, de la forma correcta, pero cuando suele ser la reparación de algún daño en algún inmueble, mueble, o incluso en cuando sufres algún daño físico, pues bueno, el monto lo podríamos fijar justamente atendiendo a ciertos parámetros que ya tenemos, obviamente. Pues tal vez el daño que causó el vehículo, lo que sufro por no usarlo, todas esas cuestioncitas. O en el caso es cuánto me va a costar justamente la rehabilitación de, a lo mejor del brazo, de que yo tenga la movilidad. Pero en el daño moral es donde ahí justamente donde tenemos que partir y saber cómo vamos a repararlo. No sé si alguno de ustedes ya ha litigado o ha tenido algún acercamiento con los montos de los parámetros del daño moral. Bueno, una vez que ya probamos el daño, creo que ya ustedes ya lo vieron en otras sesiones, una vez que ya tenemos probado el daño, el nexo causal, y que no tenemos algún excluyente de responsabilidad o algún atenuante, en la sentencia tenemos que fijar cuál va a ser el monto. ¿Cuál va a ser el monto que nos va a servir no solamente para de indemnización, sino para resarcir, reparar y compensar todas estas cuestiones? No solamente el monto integral que a lo mejor nos va a costar hacer en la situación en la que antes estábamos, sino también que nos va a ayudar a superar en lo que nos pasó el daño psicológicamente, que es aquí donde estamos justamente, o donde los jugadores hemos detectado que hay un poquito de problema o confusión
tanto al momento de presentarnos a los hechos como las cargas o qué es lo que nos tienen ustedes justamente que presentar. La reparación va a depender mucho del nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Ustedes no nos dan estos datos, por más que nosotros podamos recabar pruebas de oficio, no podemos partir o a lo mejor no vamos a saber qué es justamente lo que vamos a reparar o qué es lo que tenemos que resarcir o qué es lo que vamos a traer a la mesa. El objetivo justamente de reparar o de esta justa indemnización que nos habla ahorita la Suprema Corte es anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido y si no se hubiera cometido y que fue oponible de derechos terceros. Es decir, en la medida de lo posible, yo voy a tratar que aquel daño, hacerlo, que no haya pasado y de hacer a la víctima o en este caso a la persona demandante a su situación anterior. Y si no es posible que yo la transporte a su situación anterior, pues bueno, entonces yo darle todas las medidas para que justamente pueda superarlo o y se lo pueda yo compensar. En materia penal, a lo mejor cuando hay algún asesinato o algunas cuestiones, pues los montos son un poquito más establecidos, pero en materia civil, les vuelvo a reiterar, a lo mejor hablando de los sentimientos, de la afectación psicoemocional, es lo más complicado. Entonces, ustedes justamente como estudiantes, qué es lo que tendrían que precisarnos. Tendrían que precisarnos justamente cuál es el daño que están sufriendo, cuál es el daño que sufrió su cliente y qué es lo que necesita para poder superar ese daño. O si de plano no se puede superar, cuál es la cantidad que nosotros vamos a compensar. Y también por ahí, pues, bueno, nos presentamos a los administradores la obligación que tenemos que tomar todas las medidas para asegurar que cualquier violación a los derechos fundamentales de los apartados ocasionados por los particulares sean reparados. No sé si han checado el amparo en revisión 1068 de abril del 2011. Este amparo en revisión nos habla de las pautas de cuáles son los elementos de la Corte que debe de considerar el juzgador para fijar el monto. No son elementos tasados, son elementos que hablan, pero que nos perciban así, sería maravilloso, pero no hay estado, ya no se han dado los topes de instituciones, violaciones humanos, ya han declarado varios artículos de diversos estados donde señalaban los máximos para la expresión oral. Perdón, doctora, creo que no la escuchamos bien. No sé si soy el único, pero se oye un poquito cortado. Si pudieran confirmarnos, yo oye. Y no se escucha bien, doctora. Así es, Sí. se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, no sé si sea no sé la si conexión. me oyen. Sí. Ajá, no sé si me oyen así o Sí. ¿sí? Que a lo Sí, mejor porque gracias. estaba muy lejito. Gracias, doctora. Les comentaba que en el amparo en revisión 1068 del 2000, déjenles digo bien, porque creo que fue 2011, pero si no, capaz de que ya les estoy mintiendo. En el amparo en revisión 1068 del 2011, no sé si le han echado un ojo o sobre todo, o que ya lo hayan visto como doctrina, porque es muy importante este amparo, porque la Suprema Corte nos habla y nos invalida los topes máximos a las indemnizaciones. Incluso por ahí declara inconstitucional algunos artículos, unos del Distrito Federal, otros de Querétaro,
Y por ahí también en algunos otros amparos habla de la inconstitucionalidad de algunas leyes donde fijaban parámetros. La ley de aviación, creo, si no tengo mal entendido, justamente donde nos habla de algunos parámetros. Aquí, ¿qué es lo que pasa justamente? Que nos habla que igual no podemos tener un mínimo y un máximo y no podemos tener una regla porque deben ser consideradas justas cuando se realice con base en dos principios, el de reparación integral del daño y el de individualización. Por eso nos dice, no pueden ser todos iguales porque depende de cada individuo es distinto, cada individuo sufre un daño diverso, entonces no pueden ser justamente todos iguales, por eso nos habla de individualizar. Y nos habla justamente que debemos incluir y nos da las pautas, la naturaleza físicos, mentales o psicoemocionales y extensión de los daños causados. Es decir, tenemos que fijarnos qué daños tenemos, no solamente los físicos, también los mentales y los psicoemocionales y qué fue lo que nos causó la posibilidad de rehabilitación de la persona afectada. Por eso yo les decía, en caso justamente que a lo mejor cuando es lesión de una parte del cuerpo, bueno, pues es un poquito más sencillo porque a lo mejor podemos nosotros fijar parámetros respecto de cuánto necesita esa persona para que esa parte del cuerpo vuelva a recuperarse o vuelva a tener esa misma movilidad. Y entonces a través de aquí tal vez sí lo podríamos fijar a nosotros en cuantificación o en ejecución, decir, bueno, lo que cueste justamente las citas al médico, los servicios de rehabilitación y nosotros justamente poner un parámetro. Ahí sería importante que ustedes como litigantes desde un inicio nos ofrecieran como prueba justamente qué es lo que necesita su cliente, cuántos visitas al médico necesita, que el médico nos diga, no tiene que ser justamente un número cierto, porque también lo es que pues no podría determinar y decir a través de 5 sesiones el señor va a estar exactamente bien. No, sino también nos podría decir, oye, a lo mejor de un estimado de 5 a 10 va a tener la movilidad y después necesita ir a la rehabilitación y necesita tales y tales medicinas y a partir de ahí nosotros podríamos fijar una cuantificación que sería muy importante. Otra cuestión que nos habla este amparo de las que nos tenemos que fijar es la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales. Los daños materiales, incluidos los ingresos y los lucros cesantes, los perjuicios inmateriales, los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicólogos y sociales, el nivel de grado de responsabilidad de las partes, situación económica y demás características particulares. Todo esto actualmente nosotros como juzgadores tenemos que considerar para tomar el monto. Como ven, pues no es tan fácil, ¿verdad? Y tal vez nosotros necesitamos justamente de ustedes para que nos digan las bases en los hechos. Les quiero poner un ejemplo porque me gusta más trabajar con ejemplos y a lo mejor tal vez así pueden justamente ustedes desde la perspectiva del litigante ver o no sé si alguien trabaje también sea autoridad, vea también lo que nos falte. Les traía justamente un caso para que vean que a lo mejor lo decimos de forma muy general y después cuando queremos aterrizarlo al caso concreto, pues no nos sale. Les voy a decir como las particularidades para que ustedes los vayan checando. Miren, fíjense bien. Ahí les va. Este es el caso. Perdón. Es que perdón, maestra, quisiera... Perdóneme. Sí, muchas gracias. Antes de que inicie con su ejemplo, ¿me pudiera repetir, por favor, el número de amparo en revisión que nos esté explicando, que no alcancé a tomar nota, disculpe?
1068, diagonal 2011. Muy amable. Gracias. De nada. Este amparo, les comento, este amparo 1068 del diagonal 2011 nos da ciertos parámetros que fue justamente los que les mencioné hace ratito, que es la naturaleza, físico-mentales o psicoemocionales. Aquí vamos a hacer la naturaleza física o mental de las partes. La posibilidad de rehabilitación, la pérdida de oportunidades, los perjuicios inmateriales, los gastos de asistencia jurídica, el nivel de grado de responsabilidad y la situación económica y las demás características particulares. Esto no es todo lo que nosotros nos debemos de fijar, solamente es como una guisa de ejemplo. Ahí les va justamente el caso y quiero que ustedes me digan si hay daño moral y qué faltó justamente a la persona para acreditar o si se quedó corto o si a su juicio es justamente correcto. Este caso ya está, es un caso que se fue al cuarto tribunal colegiado del 30º circuito, que es donde yo pertenezco. Ya es una versión pública, ustedes lo pueden checar por aquello de la protección a los datos personales. Si lo quieren checar, es el amparo directo civil 104 diagonal 2020 y es del cuarto tribunal colegiado del 30º circuito. Les platico un poquito el caso. El juicio se trataba de un reconocimiento de paternidad. Hagan de cuenta que les voy a contar la historia para que vayan justamente ustedes ahí tomando nota. Cuando la niña tenía 1 año, la mamá promovió un reconocimiento de paternidad. Estamos hablando de que esto fue en los 90s. El reconocimiento de paternidad se dio porque la persona no accedió a tomarse la prueba de paternidad, entonces nació la presunción. Y se da la sentencia y se dice que la niña es hija del padre fulanito. X, le vamos a nombrar. Más tarde el señor se va al amparo y por una cuestión procesal, que ahora actualmente pues ya no hay, pero fue muy chistosa, dicen, ¿sabes qué? Repon todo el procedimiento y entonces, repon todo el procedimiento. Nos dice, repone el procedimiento y cancela por consecuente la sentencia y el reconocimiento de paternidad. El señor gana el amparo, pero no inscribe no cancela el reconocimiento, o sea, deja a la niña con el apellido. Esto pasó hasta los 15 años de la niña, es decir, de la niña desde que tenía 1 año hasta que tenía 15 años se ostentó con el apellido del padre. Por cuestiones diversas, pues resulta que la mamá lo demanda por alimentos. Por ahí, al parecer, el problema fue que la niña iba a salir del país y el señor no quiso firmar el permiso. Entonces, la mamá lo demanda por el reconocimiento, lo demanda por los alimentos y el señor pues va y inscribe la cancelación y dice, no, pues no es mi hija. Entonces le quita el apellido a la niña. Al darse cuenta de esto, la señora lo vuelve a remandar por reconocimiento, porque en realidad el otro juicio pues se declaró justamente, se dejó sin efectos. Lo vuelve a demandar por el reconocimiento. La niña ya tiene 17 años y entonces el señor otra vez no se vuelve a someter a la prueba y se dice que otra vez que se reconozca. En la escucha, la niña nos dice justamente que ella se identifica con el apellido del papá, que toda su vida se ha identificado con la vida del papá y que ahora pues sufre justamente de bullying en la escuela porque ya no tiene ese apellido y porque aparte pues se iban a ir de viaje en la escuela y ella no pudo ir porque el momento de que el señor cancela el acta, pues ya no le dan actas de nacimiento y ella no puede hacer ya nada, o sea, se paraliza por completo su vida porque ya no pueden inscribirse, ella se iba a inscribir a la universidad, ya no pueden inscribirse a la universidad.
porque ya no concuerdan los datos de identidad que tenía anteriormente con los actuales. No sé si me fui muy rápido. ¿Sí? Bueno, en una de las prestaciones obviamente fue reconocimiento. Otra de las prestaciones que a mi parecer fue muy genérica, se las voy a leer justamente cómo lo pidió. Dice, el daño moral se hizo consistir en el ocasionado por la cancelación del reconocimiento del demandado como padre de la niña en su acta de nacimiento y modificación de su nombre legal, ocasionándole un conflicto de identidad con su documentación escolar y legal, lo que ocasionó que sus compañeros se burlen de ella, que la llamen socialmente mentirosa, ocasionándoles daños psicológicos severos por su identidad y filiación. Como les comentaba, otra vez se vuelve a dictar la sentencia y se vuelve a decir que efectivamente pues se le vuelve a poner el apellido del papá. Vuelve otra vez a hacer la presunción, entonces se dice otra vez, ¿sabes qué? Vuelve a poner el apellido del papá. En las pruebas tenemos que el nivel de vida de ambos es económicamente muy alto. Los dos tenían, tanto la hija como el papá tenían un nivel de vida alto. Y en la escucha, la niña justamente nos dice o nos dijo que ella pues toda su vida sin su nombre y pues ahora que ella sufre justamente de ese bullying que tiene la escuela. ¿Ustedes creen justamente que con esto se acredita un daño moral? ¿O ustedes creen que el señor justamente no realizó ningún daño? Porque pues en realidad el señor tenía una cancelación, o sea, él no tenía en cumplimiento una ejecutoria. No fue que el señor lo haya hecho sin ningún deber, o sea, él tenía su ejecutoria y fue y la canceló. ¿Creen que el señor le ocasionó algún daño a la niña o realmente no sufrió daño moral? Miren, déjenles comento. Cuando se fue en primera instancia, el juez dice sí, hay un daño moral. ¿Por qué? Porque el señor, aun cuando tenía la sentencia que fue en cumplimiento a un amparo donde dicen cancela y repon, el daño fue justamente que él hizo esa cancelación 15 años después. Es decir, él deja que 15 años de la vida de la niña se ostentara con ese apellido y no canceló el reconocimiento. Lo cierto es que la mamá tampoco lo canceló, pero al final, pues el que quería irse, precisamente el que se fue al amparo fue el papá. Entonces el juez de primera instancia dice, sí, hay un daño moral, se va a la sala y el señor dice, oye, es que el daño yo no hice un hecho ilícito. ¿Por qué? Porque la sentencia no es un hecho ilícito. La sentencia es en cumplimiento, o sea, yo no provoqué ningún daño. La sala, ¿y qué le dice? O sea, la sentencia no es un hecho ilícito. En verdad, cancelación de la resistencia. Se fue al amparo y en el amparo dice, ¿sabes qué, sala? En realidad tiene razón la mamá, porque el amparo, porque aparte tú no viste el interés superior del niño. En realidad es cierto, o sea, el, el, el hecho que hizo el señor y estás presentando una sentencia, el hecho físico es justamente, son los 15 años que él dejó que ella se ostentara con ese apellido. O sea, los 15 años que ella fue creación y que de un momento a otro la cancela. Y entonces ahí dice, y hay un daño moral que cuantifica. Pero vamos a poner ese cuantificar y indicar que hechos. Oye, los daños que realmente se hacen y creo que
Perdón, doctora, ya no la escuchamos, perdón. Creo que los hechos que nos sustentaron la pretensión fue el conflicto legal de su documentación escolar ilegal y que sus compañeros se burlen de ella. Creo yo que se hubiera podido sacar un poquito más, pero si nos hubieran justamente dado las bases. ¿Por qué? Porque como vemos, se trata de un daño moral. ¿Cómo lo vamos a reparar? Una parte no fue reparación, porque en realidad pues el apellido se le volvió a colocar a la niña porque se volvió a tener la presunción de que el señor no quiso justamente hacerse la prueba. Creo yo que en materia de filiación, como ella ya se ostentaba con ese nombre, en caso de que no hubiera habido esta presunción o no deseo de someterse a la prueba, pues una parte de la reparación también hubiera sido regresarle el apellido, pero fue otro tipo de prestación. ¿Cómo le vamos a resarcir a ella el daño que sufrió? Pues aquí lo que justamente que tendremos que hacer es saber cuál es el daño psicológico que ella sufrió, qué le causó esas burlas, qué le causó esa discriminación social que ahora sufría y sobre todo, qué le ocasionó ese problema que tuvo con los documentos. Aquí lo bueno es que había una menor de edad, entonces pues la sala podía recabar de oficio con manga ancha todos aquellos elementos que tenía y que no nos dijeron y que no nos trajeron. Pero cuando no hay menores, cuando no hay casos donde se tiene que aplicar la perspectiva de género o cuando no hay adultos mayores, que ojo, no en todos los casos de los adultos mayores se debe de sufrir la queja, son en determinados momentos, pero cuando no hay elementos para sufrir la queja, pues muy bien por tu daño moral, está acreditado tu daño moral, pero entonces si no me dan los elementos para yo acreditarlo o cuantificarlo en ejecución, ¿qué te voy a justamente a establecer? Entonces, ustedes son los que tienen que dar las pautas o las bases para decir, oye, ¿sabes qué, juez? Yo necesito un psicólogo, necesito un psiquiatra, aquellas burlas me impidieron justamente a lo mejor ir a eventos, me rechazaron socialmente y pues sufrí un daño. Y no solamente eso, me dio ansiedad, se me cayó el cabello, subí de peso y ahora también necesito ir con un médico internista. E incluso, ¿sabes qué? Mira, como yo tenía un conflicto, dado que yo tenía un acta de nacimiento y al cancelar mi registro, ya no me expidieron actas de nacimiento, el registro civil, por ahí, al ver ese conflicto de que no podía dejar a la persona sin acta de nacimiento, yo ya no pude entrar a la escuela, ya no pude entrar a la universidad, iba a entrar a esta universidad. Y por consiguiente, yo ya perdí un año de esa oportunidad. Incluso decirlo, porque no, sabes que iba a estudiar en el extranjero. Iba a estudiar en el extranjero, esta era la universidad que yo iba a ir, estas eran las oportunidades que yo iba a tener para efectos de yo cuantificarlo. Pero si lo dejan ustedes de forma genérica, pues genéricamente lo que va a hacer es que se va a hacer un estudio psicológico para que el psicólogo venga y me diga cuántas aproximadamente terapias la persona necesita para sufrir de ese daño y en el caso, a lo mejor nosotros tratar de rascarle y decirle cuáles son las pérdidas en las oportunidades que tú tuviste. Este amparo, si mal no recuerdo, creo que van 4 veces que va y viene. Por eso les digo que hay veces que es mejor que ustedes precisen un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque también es tiempo que tienen sus clientes y pues es una sentencia que pues, a la fecha no se ha podido ejecutar. Les estoy hablando que cuando yo entré a la sala hace 5 o 6 años, fue de los primeros amparos que llegó. Y cuando yo me fui de la sala hace 2 años,
es de los que siguen llegando. O sea, va y viene, se dicta la sentencia de cumplimiento y alguno de los dos se va al amparo y regresa. Se dicta y regresa. O sea, ¿pero por qué? Porque desde un inicio no se tienen las bases, lo que se está haciendo con los juzgadores es recabar para tratar de subir. Nosotros en materia de menores podemos hacer todo lo que quieran, y hay veces que la línea era lo que ustedes plantearon, en materia familiar, o sea, es abierto y el juzgador va viendo y va agarrando, va revisando, pero es tiempo que se va atrasando, y por lo tanto es una sentencia que hasta el tiempo no se ha ejecutado. Distinto sería si al inicio se hubieran dado las bases, el de actual escuela ahí, qué oportunidades perdió, de quizás todas esas necesito ver cuáles serían los costos de las consultas, de las oficinas, de la terapia, de lo que perdiste, viajes, tienen que ir buscando y ir estableciendo. Perdón, pero se doctora. escucha muy Sí, mal. no se escucha. ¿Me escucharon? Un poquito cortado. Les comentaba que esas son las cuestiones que desde un inicio ustedes nos tienen que ir fijando y nos tienen que ir estableciendo, porque tal vez se van a presentar en casos donde no opera la suplencia, y donde no opera la suplencia, pues entonces el juzgador no nos podemos meter y no podemos determinar o no podemos recabar, y el monto a lo mejor va a ser mínimo. Les reitero, ya no hay montos, ya no hay mínimos. Anteriormente sí nos decían por ahí algunos artículos, oye, fíjate que para fijar el monto, el mínimo lo vas a tomar de la Ley Federal del Trabajo y el máximo es por 4. Ya actualmente no, porque todo tiene que ser individual. Incluso no sé si ustedes ya checaron o ya habrán visto, por aquí lo tengo en mis apuntes, amparo en revisión es les digo cuál es el nombre. Es el amparo en revisión 2558/2021. Este amparo en revisión pues nos da otro tipo de parámetros, y pues son unos parámetros que a mi parecer yo no estoy muy de acuerdo, pero pues yo no soy de acuerdo, ¿verdad? Este amparo en revisión dio pie a la jurisprudencia con rubro que se llama daño moral. Para su cuantificación, el factor relativo a las demás circunstancias del caso engloban particularidades que pueden guardar relación con alguno de los otros parámetros. Ya ven que hace poquito, que anteriormente las acabo de listar, los parámetros que nos decía el artículo 1068, nos decían las cuestiones físicas, las cuestiones psicológicas, las lesiones, el estilo de vida de las personas, las posibilidades de rehabilitación, aquello que perdió, nos decía, y al final dice, y las demás características. ¿Cuáles son las demás características? ¿Qué demás características tengo que ver? Entonces, en este amparo de revisión nos dicen, pues las demás características son todas aquellas que tú encuentres, ¿vale? Todas. Y nos hablan y nos dicen, fíjate bien, tienes que considerar, además de los elementos que ya te di, por ejemplo, si en caso de muerte, si la persona que falleció se trataba de un hijo único, si se trataba de un familiar único, si ambos progenitores fallecieron en el mismo accidente, si solamente falleció uno, si la persona que falleció tenía una discapacidad o era un niño, si era una persona embarazada,
quién fue la persona que lo está solicitando la reclamación del daño moral, si es uno de los padres o es dos de los padres. Y nos dice cuántos son los familiares que sufren el daño. Y entonces, pues, ¿cómo vamos a valorar, verdad? Entonces, pues, no solamente tenemos justamente que ver, pues, tenemos que ver ahora sí todo. No sé si supieron del caso que dio pie a esta jurisprudencia, que fue el caso que fue mal no recuerdo, en la Riviera Maya, porque fue en el hotel, déjenme le digo aquí lo tengo apuntado. El Mayan Palace. El Mayan Palace, ¿lo recuerdan? Ujú. Que justamente, que el chico se electrocuta y en un kayak. Y entonces ahí condenan al Mayan Palace y así como también a la administración de la que dependían el hotel. Les fijan unos montos y a partir de los montos todo se va al amparo. Y en el amparo, justamente una de las cuestiones que dice la Suprema Corte fue que tú no te fijaste que era hijo único y que los papás habían batallado mucho para concebir ese hijo y que no van a tener descendientes. Entonces es donde yo digo, caray, pues hasta donde yo estaba o hasta donde yo me perdí, pues la pérdida de un hijo único o un hijo de 10, pues supone el mismo dolor o la misma aflicción para los papás. Pero son esas cuestiones que también ahora nos dice la Suprema Corte que nos tenemos que fijar, pero ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir justamente el dolor que causa la pérdida de un hijo único o un hijo de 10? Ahí lo interesante y lo que ustedes justamente nos tendrían que presentar. A mí se me ocurre que, por ejemplo, no solamente yo conocí la ejecutoria, no conocí el caso en particular, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, que yo si fuera litigante, yo dijera, oye, ¿sabes qué? Es que ese niño nació por fertilización in vitro y yo gasté tal. ¿Qué voy a hacer? Oye, y mira, aquí te va, fue tanto de, entonces fue también sería parte de la reparación, porque pues yo ya no voy a poder tener otro hijo, solamente fue un hijo el que pude tener. Entonces, ahí la creatividad de ustedes como litigantes son los que nos van a presentar. Les quiero comentar otro caso que también fue de los que nos pasó. Obviamente todos estos casos son ya que están subidos en la plataforma de transparencia, pero fue un caso también muy que estaba un poquito, pues más bien el monto para fijarlos, no batallamos un poquito. En no hubo suplencia. Por eso les comento que justamente que ustedes deben de darnos los datos y que lo que necesitan desde antes, porque en este caso no hubo suplencia, se los platico. Se trata de una familia, se muere la mamá, todos los hijos son mayores de edad, la mamá se muere por muerte natural. De hecho, la señora muere intacta, no le pasa nada, o sea, un día despiertan, van a su cuarto y la señora ya está muerta. Van y contratan unos servicios funerales y le compran el féretro de la mayor calidad, no escatiman en gastos y entonces pues por ahí le compran el féretro más caro. Resulta que ya al momento de bajar el cuerpo, no sé, en los distintos estados, porque no soy muy fan de ir a los velorios, ya ven que cuando hacen la fosa, están dos señores y empiezan a bajarlas con soguitas o con poleas. No sé si o incluso muchas veces ni siquiera tienen poleas, o sea, uno de cada lado y están bajando justamente el cuerpo. Pues resulta que en este caso, pues estaba un señor de cada lado y estaban bajando el cuerpo y les ganó el peso. Y pues los dos señores que estaban bajándola caen encima del féretro, el féretro se abre, se rompe y pues como estos señores caen encima del féretro, pues le causan daño a la persona, al muerto.
De forma inmediata, pues los servicios funerarios corren, le traen otro féretro, tratan de acomodar a la señora, pues ya, la entierran, pero pues ya se imaginan cuál fue el impacto en los hijos. Obviamente, pues, ven el cuerpo de su mamá, está abierto, está expuesto, y pues no estaba así cuando lo llevaron a enterrar. Le cayó 2 personas encima. Entonces, ellos se van a reclamar daños morales, el daño moral, el daño perdido. Una de las prestaciones que ellos reclamaban era que justamente querían la reparación del cuerpo de su mamá. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? La señora ya la había enterrado. No hubo nadie que, pues nada más fue de los testigos, o sea, nada más fue los testigos que dijeron, pues sí, nosotros escuchamos, sí, nosotros vimos que pues por ahí una piernita quedó de un lado y la mano del otro. Fue todo. ¿Cómo justamente cómo lo acredita? Aquí no había suplencia y lo único que se les otorgó, obviamente por daños, fue atención psicológica. Lo que sí hicieron y sí ofrecieron fue un dictamen pericial de psicólogos y médicos, donde decían cuál era el daño que habían sufrido los señores, qué fue lo que les causó, que fue justamente lo que pasó, que nos hablaban que, por ejemplo, pues tenían pesadillas, tenían ansiedad, no podían quitarse la imagen de la cabeza, unos de ellos necesitaron medicamento. Entonces, la reparación consistió justamente en, creo que se les fijó como un número de sesiones y también un número de sesiones con el psiquiatra, que fueron lo que nos dijeron. Hasta ahí fue todo, pero porque no nos dijeron algo más. No sé si a ustedes se les hubiera ocurrido pedir alguna otra cuestión para resarcir el daño. Por eso les digo justamente que es lo interesante de cuando ustedes justamente nos abocan, o que a lo mejor se pierde mucho de vista que a lo mejor los daños siempre los pedimos objeto de los contratos, y a lo mejor no pedimos daños más en materia como familiar o en materia justamente de los sentimientos o afecciones, que es ahí donde podrían ustedes encontrar una nueva gama y tendrían a lo mejor otra oportunidad de litigar. No sé si por ahí han checado los cuadernos de jurisprudencia, de que incluso hay un cuadernito que nos habla de los derechos de daño. Y por ahí este cuadernito nos habla de casos que ha tenido la Suprema Corte, y nos habla de las instituciones, de los montos, de las pruebas, incluso nos habla también de buscar parámetros de montos en materia de discriminación. Cómo buscar daño moral, No se lo escucha mucho, doctora. Perdóneme, les hablaba que en el cuaderno justamente de derecho de daños de responsabilidad extracontractual de la Suprema Corte, pueden ustedes encontrar una gama que habla desde a quién demandar, la prescripción, la carga probatoria, los montos, viene muy completo, y en una de ellas nos habla justamente cómo determinar el monto cuando hay materia de discriminación. Y nos habla justamente, déjenme lo busco, porque yo lo aparté en la mañana. Y justamente en materia de discriminación es el amparo directo 35/2014. Y en materia de discriminación nos dice que es imprescindible que tengamos el daño. O sea, no solamente que se demuestre que se discriminó a la persona, sino que tal acto de discriminación nos causó un daño. Y para efecto de calificar el daño, ver si es discriminatorio y entonces tratar de reparar este daño o compensarlo. Y aquí también nos da justamente los parámetros.
Creo que me dijeron que a las 7 y ustedes iban a, si tenían alguna duda o algún comentario. No sé si me fui muy rápido, perdónenme. Por lo general tengo la mala maña de que pienso que todos van conmigo y que van como en mi misma sintonía y que tienen mi mismo pensamiento y y me dejo ir. Muchísimas gracias, doctora. Sí, la verdad es que todo muy interesante y bueno, yo creo que van a haber varias dudas al respecto. Quizá una de las que son más complejas para, sobre todo desde el punto de vista de la postulancia, de la academia, de la investigación, eh, ¿cuál de las pruebas usted valoraría más para efecto de acreditar el daño moral? ¿Sería la pericial? ¿Sería la que tendría mayor peso en ese sentido? Entiendo, en psicología, en psiquiatría, etcétera. ¿Es la prueba, digamos, más fuerte para ustedes como juzgadora? Sí, desde el punto de vista, les comentaba, si hay menores, pues con nosotros basta que se demuestre que hay el daño. O sea, ya no hay vuelta atrás. Una vez demostrado que hubo un daño, pues entonces nosotros como juzgadores ya tenemos que implementar todas las pruebas para entonces de nosotros ver qué daño provocó y resarcirlo. Pero cuando no hay suplencia, ustedes específicamente o invariablemente nos tienen que traer la prueba del daño. ¿Qué les causó el daño? Entonces, yo para mí, sirve muchísimo la pericial de un experto, que un experto nos diga qué es el daño, porque aparte recuerden lo que el daño, psicológico, pues es muy subjetivo, o sea, a lo mejor tal vez para alguien que pasó un hecho, va a decir, oye, pues no me pasó nada, y para otra persona, pues sí, justamente le dejó algún trauma y necesita de diversas cuestiones. A lo mismo una persona con 2 sesiones del psicólogo tiene y otra no solamente necesitará al psicólogo, también necesitará al psiquiatra. Y no solamente les reiteraba, o sea, no solamente psicólogo y psiquiatra, porque también trae repercusiones a nivel de otras funciones, como por ejemplo, pues muchas personas se les cae el cabello, otras personas comen por ansiedad, otras personas se les sube la presión. Entonces, invariablemente, sí, un experto tendría que decirnos, oye, a esta persona, producto de este daño, fíjate que tiene tal, tal y tal y tal. Y no solo eso, esta persona necesita tan aproximadamente, porque igual les vuelvo a reiterar, no podemos fijar un número. Aproximadamente va a necesitar tantas sesiones y cada sesión tiene un valor de tanto. Y no solamente eso, también va a necesitar medicamentos o comida especial. Entonces, a partir de ahí podría fijarse un monto, porque como nosotros como juzgadores siempre tenemos que explicar por qué estamos fijando ese monto. ¿Por qué estamos diciendo que vamos a dar 5 millones? ¿Por qué estamos diciendo que vamos a dar 50 pesos? O sea, ¿y cómo se va a distribuir y cómo lo va a hacer? Entonces, esa pericial sí nos sirve a nosotros muchísimo para fijar el tipo de daño y qué es lo que se necesita para resarcirlo, rehabilitarlo o compensarlo. De acuerdo, gracias, doctora. Hay una mano levantada, nada más dice invitado a la reunión. No tengo el nombre. Adelante, por favor, tiene el uso de la voz. Gracias, soy el licenciado Jesús del Ángel Castillo. Ah, Pues ya quedó contestada la duda que tenía. Pues ya hay un monto de la reparación del daño el cual podríamos solicitar. Le agradezco la participación. Gracias. muchas gracias, licenciado. Está Cindy. Cindy, no sé si tengas la mano levantada nuevamente, si quisieras tomar el uso de la voz. Creo que se quedó desde hace un rato, pero aprovechando la intervención. Tengo entendido que hay una pericial y es lo que quisiera saber para tener el nombre correcto, doctora, que hay una pericial que se llama algo así matemático actuarial, que es para determinar un daño moral, pero no tanto en cuestión o en aspectos psicológicos. No sé si usted me pueda informar al respecto, doctora, por favor, muchas gracias.
Yo no lo había escuchado de esa manera, fíjese. A lo mejor son, yo creo que particulares de cada estado. En realidad, podemos justamente ofrecer a lo mejor la pericial para hacer un cálculo, sobre todo también en la pérdida de oportunidades. Cuando nos presenta el daño, a lo mejor que sufrimos alguna pérdida de oportunidades o alguna pérdida de empleo, que dejamos de trabajar durante de algún periodo, o en el caso de fallecimiento de algún familiar nuestro, que a lo mejor nosotros dependíamos de ellos, y a lo mejor podría llamarse así, de un estudio de trabajo social, podrían decirnos a lo mejor cuáles son las pérdidas que yo dejé de generar en el caso de que yo haya dejado de trabajar o se me haya imposibilitado de subir a supongamos que el día de mañana, por alguna cuestión, algún accidente, resulta que, pues yo ya no puedo litigar o ya no me puedo dedicar, a impartir, porque a partir del accidente, y viene incluso, uno de los casos que también maneja el cuaderno de jurisprudencia, para que se los invento, mejor se los digo. Ahorita me lo recordé. Se trata de un señor que iba en un camión, compra su boleto de autobús, se va y el autobús vuelca a un barranco. El señor queda en estado vegetal. La esposa y el hijo reclaman daños morales. Uno de los que reclaman era la pérdida de las oportunidades. Es decir, decían, oye, es que sabes que el señor iba a una entrevista de trabajo. Y entonces le decían, es que de él de haber obtenido ese trabajo, hubiera ascendido a este puesto. Y a partir de ahí que hubiera ascendido a este puesto, a nosotros nuestro nivel de vida hubiera mejorado. Entonces, tengo entendido que por ahí hicieron un estudio de trabajo social, no sé cómo se llaman los demás estados, a lo mejor justamente le ponen otra denominación, y fue a través de poder cuantificar, que se diera un número de cuáles son lo que el señor iba, o la expectativa, lo que hubiera podido él percibir, y a ellos en qué se les podría haber beneficiado en su vida. Y entonces por ahí hicieron como un estudio, un trabajo de mercado para ver su nivel, cuál iba a acceder, y hacer como un cálculo. Siempre son cálculos, en realidad yo creo que a ciencia cierta no vamos a nosotros a saber el monto específico de cuánto se necesita, porque estamos hablando, a mi parecer, a lo mejor lo estoy diciendo mal, como de algo que pues realmente ya no va a suceder, ya no va a pasar, y pues por eso te lo voy a compensar, te lo voy a resarcir, porque ya es algo que no va a pasar, entonces yo te lo tengo que modificar. Entonces, siempre van a ser a través de cálculos, y muchas veces necesitamos un cálculo para saber justamente el nivel de vida, o cuál es el nivel de vida que se va a tener, cuáles son las oportunidades que se van a dejar. Pues sí, un estudio de trabajo social nos ayudaría muchísimo para saber las cantidades y fijar un monto, porque al final, pues tenemos que fijar un monto y explicar de dónde salió. No sé si con eso respondí o la confundí más. Gracias, doctora. No, quedó muy bien su explicación. Muchas gracias. Doctora Rocío Rico, adelante. Sí, disculpen que no prenda la cámara, voy manejando, pero estoy atenta en el escucha. Doctora, nada más una pregunta. Me llama la atención, por ejemplo, un caso que hubo hace ya tiempo aquí en La Celaya, cuando explotaron por juegos pirotécnicos en una zona de la central de abastos, y hubo muchas víctimas, y entonces pues a la persona. Ay, como que se le fue, no sé si le fue la señal porque está manejando. No, Sí, a no te los escuchamos, Rocío. alrededores. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, Nos quedamos en cuando nos explicaba de que hubo muchas víctimas. ajá, de las víctimas. Entonces a la persona se le sentencia corporalmente, y aparte la reparación del daño.
y sin embargo, pues está purgando una pena corporal y además no tiene bienes o se declara insolvente. ¿Qué se hace en esos aspectos? Porque hay víctimas que pues años pasan y siguen esperando la reparación del daño. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Híjole, pues, yo sinceramente creo que el Estado el Estado debería de responder, pero no lo hay. Yo creo que la reparación nunca va a ser integral cuando pasa todo este tipo de casos, que es sumamente común. Pasa el caso y la persona dice que es insolvente o deja de trabajar o ya de plano se dedica a hacer absolutamente nada para no pagar. Pues aquí justamente sería esperar al que el señor salga y estarlo cazando justamente para que se ponga a trabajar y sacarle de alguna cuestión, porque el Estado no responde de manera solidaria. En otros países, tal cual como pasa en los alimentos, ¿qué hace el Estado? El Estado responde por el daño, es decir, el Estado responde, paga, indemniza, incluso rehabilita y después de forma posterior a ti, que lo causas, te cobro. Y si no me pagas, te vas a la cárcel, pero aquí no lo hay. Aquí justamente eso es lo que nos falta. Yo pugno mucho de que en vez del registro alimentario que están haciendo ahora el nuevo, que al final del día, pues yo creo que, a mi parecer, discúlpenme si ustedes creen, al final del día yo creo que no sirve de nada, porque muchísimas personas, pues, ¿qué va a hacer el registro alimentario? Pues no les van a dar licencia. ¿Quién trae licencia? No van a poder acceder a votar. ¿Quién vota? O sea, yo creo que el Estado debería justamente asumir las responsabilidades y después de forma posterior cobrárselas a las personas. Si ya el Estado interesado, pues él va a hacer todo lo posible para cobrarlos y repartirlos, pero yo creo justamente que sí necesitarían. Me perdonan un momentito, es que ahora no tengo a nadie en la casa y alguien al parecer dejó sus llaves. Perdónenme, ahorita vengo. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Aprovechando ahorita que la doctora salió un momento. ¿Algunas dudas, comentarios? Tenemos por aquí, bueno, Rocío ya, ¿verdad? Ya pasó tu intervención, porque tengo la mano levantada todavía. ¿Sí va? Licenciado Castillo, no sé si... Ay, ya, perdónenme. Okay. Perdonen, sí, yo creo sinceramente que sí debería de haber una reforma. Yo abogo porque existiera una reforma, pero una reforma para que el Estado se hiciera responsable, porque el Estado la única responsabilidad que tiene, pues es la responsabilidad que se le otorga a él, de la responsabilidad administrativa de sus servidores, que lo vemos en el 113. Pero no da una responsabilidad hasta los ciudadanos. Yo sí creo que cambiaría mucho el panorama e incluso no hubiera ningún deudor alimentario si el Estado asumiera esa responsabilidad y después te la cobro a ti. Así de esa manera, ni dejo desprotegido a la persona que lo necesita y también a ti, pues te doy chance, mira, que me vayas pagando. Pero pues yo creo que en este caso, pues sí, lamentablemente, pues van a tener que esperar a que el señor salga, a lo mejor volverlo a demandar en alguna vía penal, pero de ahí en más, pues yo no le veo alguna otra. Está muy complicado este caso que le comento, doctora, porque por una parte, pues las víctimas siguen estando inválidas, siguen quemadas, siguen etcétera, ¿no? Es una cuestión de humanidad y más allá de lo psicológico, sino de la cuestión, unos no tienen dedos, otros se fueron quemados, etcétera, ¿no? Entonces dices, ¿cuándo? Eso por un lado. Y por otro lado, la parte que dice, sí, hay una brecha bastante significativa para el Estado. Y abrir esa puerta, pues abriríamos también la puerta de las políticas públicas
y aparte de un procedimiento de cobrar y al fin y al cabo, si abrimos esa brecha, pues quien va a pagar es a través de las contribuciones, y quien paga las contribuciones, pues pagamos todos los ciudadanos. Es toda una tarea inmersa. Es cuanto, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lamentablemente creo que sí, tal vez sí nos hace falta definir como las políticas públicas para tratar justamente de resarcir todos estos problemas. Yo, por ejemplo, ahora, sin que se trate de temas políticos, por lo general me doy a la tarea en cuando me piden órdenes de protección o en materia de niños, justamente de pedir mucha ayuda al DIF estatal, DIF municipal, hasta a la Secretaría del Bienestar. Y pues lamentablemente los apoyos que hay son pocos y nulos y no te contestan. Entonces sí, creo que por ahí nos falta mucho. Doctora, hay un tema por ahí, no sé cuál sea su punto de vista, su interpretación. Al hablar de la responsabilidad civil, estamos hablando de los daños y perjuicios, que en este caso dejemos el perjuicio, que es la ganancia que se deja de percibir a consecuencia del daño, y en el caso del daño moral junto con el daño patrimonial, sabemos que el daño moral pues difícilmente se puede restituir por la misma naturaleza, pero cuando se pide una indemnización económica, queda claro, digo, me gustaría su punto de vista, porque hay algunos juzgadores que no lo delimitan, que si yo pido una indemnización económica por daño patrimonial, es totalmente diferente una indemnización económica por daño moral. Sí, yo a mi parecer creo que son dos cuestiones totalmente distintas, porque una tendrían relación tal vez, pero yo creo que sí son dos cosas distintas, porque una es lo que a mí me afectó en mi patrimonio, es lo que yo dejé justamente de tener o lo que a mí me causó, y otra cosa es lo que a mí me afectó, que el daño moral va por ese lado, o sea, el lado de qué es lo que me afectó a mí en lo personal, no a lo mejor en la patrimonial, a lo mejor tal vez tiene algunos por ahí converge, porque pues obviamente lo que yo dejé de percibir pues también me afecta, a lo mejor mi estilo de vida, y a partir de ahí pues es donde me va causando, pero yo sí creo que son dos cosas totalmente distintas y que sí son dos tipos o dos cargas distintas de pruebas las que tendría yo que presentar, una respecto de mi patrimonio, que me causó, cuál fue justamente el daño, y otra respecto de emocionalmente, que fue lo que ese daño que dejé patrimonialmente de percibir me causó. Yo creo que sí son dos cosas distintas. Sí, y bueno, yo coincido con usted porque algunos piensan que es una doble indemnización por el mismo supuesto, por el mismo acto ilícito, por la misma circunstancia que genera el daño, pero el origen es diferente. Y yo estoy de acuerdo que en el daño moral, lo económico a lo mejor no es la solución y a lo mejor no es el origen, ¿no? Podría ser una disculpa, podría ser todos estos temas de apoyo a la reputación, imagen, vida privada, el honor, todo esto que ya traían los expertos. De hecho, Eloy Gutiérrez anda por aquí, no sé si quiera participar, él es perito, psicólogo y perito del tribunal, y ha manejado como experto y perito este tipo de pruebas, de las pruebas para el daño moral. Él está muy especializado en estas áreas, pero a mí se me causa un poquito de ruido el pensar que no sepan, y a lo mejor es una deficiencia de origen desde conocer las fuentes de las obligaciones, decir, a ver, este es el daño patrimonial, este es su origen, este es el daño moral, estos son los perjuicios, y estamos hablando de tres cosas diferentes que pueden, como usted lo mencionaba, ¿no? Converger en una misma situación, ¿no? De hecho, pero jurídicamente estamos hablando de que daño moral no es la opción viable, lo económico, pero está marcado como una opción, como usted lo mencionaba, a lo mejor de aminorar, de tratar de compensar un poquito el daño moral interno, ¿no? El daño psicológico generado. Yo creo que a lo mejor no la confusión, a lo mejor el criterio, podría a lo mejor decirlo, el criterio partiría en que Sí, creo que se me fue sí, el internet. listo. Ajá.
Les Listo ya. comentaba que en un inicio, cuando empezó, o a lo mejor cuando se definió el daño o la reparación en nuestras codificaciones, se vio desde el punto de vista de las obligaciones. Entonces, se tenía la idea de que el daño nada más era o provenía de las obligaciones contractuales. Y a partir de ahí, pues por muchos años, el daño o la reparación que se hacía, pues provenía justamente de las obligaciones. Y no tomábamos o no considerábamos los daños morales que causaban. ¿Por qué? Porque también parte de eso es nuestra idiosincrasia. El hecho de decir muchas veces, pues, eso no es un daño, o sea, pues, ¿para qué lloras? O sea, ¿y para qué vas al psicólogo? O sea, son cuestiones que actualmente lo estamos viendo y estamos viendo la importancia de la salud mental. Es difícil porque todavía nos encontramos con personas y con juzgadores que no lo creen, que no lo comparten, que creen que no es necesario. Entonces, yo creo que a partir de ahí parte los distintos criterios que a lo mejor dicen, oye, no, si ya pediste uno, no te voy a dar el otro, pero son dos cosas totalmente distintas. Así es, doctora, gracias. Cindy Salazar, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Doctora, en ejecución de sentencia es donde se reclama el pago de daños y perjuicios, desde luego, en el entendido que desde las pretensiones lo hice saber, ¿verdad? O eso reclamé, el pago de daños y perjuicios. Pero mi pregunta es si hasta sentencia o en ejecución de sentencia más bien, es donde yo debo cuantificar y desde luego proponer u ofrecer la prueba pericial pertinente. ¿Ese es el momento procesal, doctora, para exigir ese pago? Gracias. Qué bueno que me pregunta eso. Fíjese que era uno de los temas, pero lo traigo mucho en la cabeza. Es muy importante que sepan distinguir. Hay algunas veces, si lo pedimos como prestación principal, obviamente lo vamos a tener que probar en el juicio principal y en la sentencia nos va a salir el monto. A lo mejor como si lo pedimos como una prestación accesoria y damos las bases, tenemos que demostrar las bases y en la sentencia decir las bases para después cuantificar. Tengan mucho cuidado porque me ha pasado muchísimo. Y porque incluso hay algunas jurisprudencias en materia de obligaciones que nos dice que los daños y perjuicios se pueden cuantificar en ejecución de sentencia, que no es necesario cuantificarlos en la sentencia definitiva, pero que siempre y cuando se tienen que dar las bases. Hasta ahí yo voy de acuerdo, pero cuando luego ustedes perdón que hable en primera persona, cuando empiezan a presentar pruebas para cuantificarlos, justamente en la sentencia, entonces pues ahí se le entra, porque yo no podría darte una doble oportunidad de probar. Es decir, que a lo mejor no me demuestres, que me muestres el daño, pero no me lograste demostrar con tus pruebas cuál era el monto y que después de forma posterior yo te lo diga, te lo dejo en ejecución. No, pues es que si ya lo trataste de decir ahí, pues ahí mismo yo tendría ya que cuantificar, porque de otra manera, si yo lo dejo para ejecución, te estaría dando una doble oportunidad de demostrarme y aparte ya viste lo que te dije que no me probaste. O sea, yo ya te dije por qué tus pruebas no sirvieron o qué te faltó o qué fue lo deficiente. Y si yo te lo dejara para ejecución, te estaría dando una doble oportunidad. Entonces, sí tienen que ser muy precisos de cuándo van a presentar las pruebas y sobre todo de qué tipo están hablando. Si están hablando de a lo mejor de un daño accesorio que no es su prestación principal, pues ofrecer las bases para usted las pruebas o precisar qué es lo que se necesita para que en ejecución nada más se den las bases para cuantificar nada más. Si es una prestación principal, sí tendrían que en la sentencia definitiva durante el procedimiento, yo creo que sí deberían de ofrecer las pruebas y en esa misma sentencia debería de estipularse el monto en la medida de lo posible. Las cuestiones que no se pueden dejar, el juez sí tendría que ser muy preciso que cuál serían las bases. Muchas gracias, doctora. Quedó muy bien su respuesta. Muy amable. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, algún
¿Algún comentario de cierre? ¿Alguna duda? Bueno, pues creo que parece, doctora, que ha quedado todo perfectamente claro. Verdaderamente ha sido un deleite poderla escuchar, sobre todo porque, como platicábamos, para nosotros es muy importante saber cómo piensan los juzgadores. En sus manos está el resolverlo, pero también es cierto que cuando se inicia una acción de esta naturaleza, sobre todo de daño moral, tenemos que darle los elementos y tenemos que ser muy creativos y tenemos que ir de la mano. No le podemos dejar todo al juzgador, que con una varita mágica nos resuelva absolutamente todo lo que no hicimos de manera correcta, ¿no? Sobre todo la poca práctica en la demanda de daño moral nos ha generado hermetismo por lo mismo que dicen, es que cómo vas a comprobar sentimientos, afectos, decoro, son cosas invaluables, por supuesto, sí, es algo que, y aparte muy subjetivo, como usted atinadamente lo mencionaba, ¿no? No es lo mismo un daño, y bueno, al principio de individualización, ¿no? No es lo mismo a una persona que a otra, las condiciones, el nivel socioeconómico, el estatus, en fin, hay muchos factores que van a hacer que vayamos de la mano en esta creatividad, de la mano con el juzgador y bueno, ojalá existan más juzgadoras como usted que puedan tener esa amplitud y esa apertura, sobre todo de entender que muchas veces queremos tener los elementos necesarios para poder tener una sentencia que favorezca los intereses de una persona que ha sido víctima. Sobre todo el daño económico es importante, pero el patrimonio va y viene. Pero hablando ya de los derechos morales, de esta parte del interior del ser humano, es muy difícil, sobre todo la atención a víctimas, todo este tema que bueno, nos lleva a reflexionar, ¿no? En todos estos aspectos. Si es que, pues, doctora, pues nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Estamos muy agradecidos. Fue una sesión excelente. Estamos grabando la ponencia para su consulta posterior. Y bueno, pues a todas las personas que nos hicieron el honor de acompañarnos en esta plática sobre lo que es la responsabilidad civil bajo la óptica del juzgador, pues ha sido verdaderamente un privilegio. Así es que, doctora, pues muchísimas gracias y a todos muy buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.